Pues buenas tardes, buenos días de nuevo. Lamentamos terriblemente lo que acaba de suceder. Como ustedes se darán cuenta, fuimos víctimas de las nuevas formas de violencia hacia estos espacios de resistencia, que son el hackeo que se está haciendo a través de las redes sociales. Es la segunda vez que un espacio, pues, de resistencia, en el caso específico de nosotras, antipenitenciario, es hackeado. Ojalá que si conocen a gente que entró por el Zoom, le avisen que se va a entrar ahora exclusivamente por el Face de LASA Otros Saberes y por el Face de la colectiva Hermanas en la Sombra. Espero que ahorita nos confirmen en el chat que ya estamos en los dos Face, por favor. Y vamos a también a grabar esta sesión y después la vamos a poner en acceso a quienes no pudieron entrar. Entonces, por favor, tenemos que reubicarnos y reenfocarnos porque estas formas de violencia también afectan en el cuerpo. Creo que son formas cada vez más sofisticadas de silenciarnos, pero continuamos porque no nos vamos a callar y estamos aquí. Por favor, Andrea Aguirre, si puedes continuar, a quienes están conectando, le estábamos preguntando a nuestra compañera Andrea Aguirre de Mujeres de Frente en Ecuador, que nos hablara sobre cuáles los objetivos de su organización y el tipo de trabajo que realizan en los espacios de reclusión de Ecuador. Andrea. Muchas gracias y de nuevo, hola a todos y a todas. Continuar con esta tan importante discusión que desde muchos lugares y de muchas maneras genera violencias más evidentes, más sutiles, a veces más difíciles de denunciar. Eso es la prisión, eso es la reclusión. Y en ese sentido es fundamental que desde nuestras alianzas podamos seguir poniendo en cuestión y discutiendo los regímenes punitivos de muchos modos. Estábamos justamente comentando cómo es que surgimos Mujeres de Frente como organización. Y yo les contaba que nosotras surgimos dentro de la prisión de mujeres de Quito en el año 2004 y que surgimos justamente frente al desconocimiento que percibíamos desde los movimientos sociales de las luchas y, digamos, de las reivindicaciones que se generaban desde la prisión. De hecho, 2004 fue en Ecuador un año de intensos motines carcelarios y desde el movimiento feminista algunas veíamos cómo los propios movimientos sociales no lograban encontrar en la población penitenciaria digamos, como una alianza para las luchas sociales, y así surgimos como un diálogo dentro de la prisión. En ese sentido, decir que desde nuestra perspectiva, la prisión no solamente implica un sistema complejo y múltiple de gobierno del empobrecimiento, que ha tenido un alto impacto a lo largo de la década de los 90 con la lucha contra las drogas de manera específica contra las mujeres, y a través de las mujeres contra comunidades enteras, barrios, grupos familiares extensos, sino que además, y eso es una parte fundamental de lo que somos Mujeres de Frente, la prisión y los sistemas de seguridad ciudadana asociados es un dispositivo de construcción de fractura social. De manera que cada vez más, a través de los medios de comunicación y en el sentido común, se va construyendo a la población penitenciaria como ajena a la ciudadanía, oscura, opaca, en un país como el Ecuador con un altísimo impacto, ¿no? La seguridad ciudadana en nuestra región y en el país donde estamos nosotras en particular tiene un alto impacto social al punto de que cada vez se habla de endurecimiento de penas, en fin, de una gestión punitiva de los desórdenes y de los malestares sociales. Mujeres de Frente existimos en la fractura. La desigualdad es el signo de nuestra organización. Maestras y profesoras, comerciantes autónomas, recicladoras, trabajadoras del sexo, trabajadoras del hogar, mujeres que sostenemos familias extensas de manera impaga, familiares de personas en prisión, mujeres presas, mujeres excarceladas. Todas nosotras afectadas de manera más letal o de manera menos visible por los poderes punitivos del Estado. Para nosotras, ese trabajo de cooperación antipunitivista, abolicionista de la prisión, en la fractura, esa alianza ha sido crucial, porque nosotras insistimos que las nociones de seguridad ciudadana
son justamente la que nos distancian al punto de que nos resulta difícil mirarnos a los ojos y poder denunciar los poderes punitivos del Estado. En ese sentido, compañeras, para nosotras la investigación-acción participativa ha sido central, porque nosotras en los largos diálogos en prisión funcionamos en principio los primeros años como un espacio de autoconciencia feminista en donde unas podíamos vernos en las otras. La depauperación de unas podía verse en la protección de privilegios y de miedos también que iban acumulando otras. De manera que podíamos ver el mundo, digamos, en una complejidad que nos ubicaba a todas en un entorno securitario, de control, digamos, de punitivo, ¿no es cierto?, de la pobreza. Es por eso que Mujeres de Frente hemos publicado varias cosas. Algunas compañeras como profesoras han publicado, digamos, disputando los espacios en la academia y sobre todo y de manera fundamental hemos disputado a través de Sitiadas, una revista, digamos, que hemos escrito a varias voces e igualmente La Flor del Guanto, otro empeño editorial de varias organizaciones feministas que convergemos ahí, entre ellas Mujeres de Frente. Y finalmente, para nosotras ha sido fundamental la codefensa legal feminista, la alianza entre mujeres para afrontar los casos, digamos, en que las mujeres, ¿no es cierto?, enfrentan al Estado penal en juicios penales. Y para nosotras la defensa se ha convertido también en un espacio de investigación, en un espacio, digamos, de cooperación que nos permite construir argumentos para librarnos lo mejor posible, digamos, de la ley patriarcal del Estado, en el mismo gesto de ir comprendiendo lo que nos está pasando, ya no solo con la compañera que esté afrontando la prisión, sino también el entorno familiar. Para nosotras la investigación no tiene que ver con la publicación, es una manera de pensar en común, ¿no? Y por tanto la investigación está en el centro desde el inicio, ¿no es cierto?, de nuestra organización en la diversidad y la desigualdad, porque es la única posibilidad de comprender desde el punto de vista privilegiado que es también de las poblaciones oprimidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mujeres de Frente tenemos en el centro la investigación. Y para cerrar, igual que las compañeras de Yo No Fui, tan cercanas y tan queridas, somos también una organización que coopera dentro, sobre todo en codefensa legal, y coopera fuera, porque en realidad el tránsito es una clave fundamental del gobierno de la pobreza, ¿no? El volver a tomar, digamos, en prisión. Entonces, nosotras también tenemos fuera una serie de espacios de cooperación. Dicho lo cual, entonces podemos seguir avanzando. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Mujeres de Frente ha sido muy importante para reunirnos. Tuvimos una reunión en contra de las violencias penitenciarias y por las justicias feministas que ha permitido articular una nueva alianza continental. Y así le vamos a pedir a Andrea que en un momento, tal vez a través del chat de WhatsApp, pueda compartir su link. Tenemos ahorita como asistentes a Viviana Martínez desde Colombia, de nuestra sección Otros Saberes, y a Daniela Mondragón desde México, de la colectiva Hermanas en la Sombra, que nos van a hacer favor de compartir en los dos Face ese link para que puedan ustedes tener acceso a la página web de Mujeres de Frente y también de Yo No Fui, y conocer la manera en que han estado ellas recuperando esos otros saberes y compartiendo sus luchas. Y le damos ahora la palabra a Mir Chávez, de Pájaros Entre Púas. Mir, y con toda su organización, que es quien nos dio la hermosa foto que hace el letrero de este evento, hemos venido realizando junto con la colectiva Hermanas en la Sombra un catastro de organizaciones que trabajan en espacios de reclusión, que antes de terminar el evento vamos a compartir a través de nuestras páginas Face, y pues también ha sido fundamental para construir esta alianza continental. Mir, te damos la palabra. Si nos puedes compartir un poco qué es Pájaros Sin Púa, cuál es su visión ante la violencia penitenciaria, y si ustedes tienen algún tipo de postura ante la investigación militar. Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar acá con todos ustedes, admirarlas un montón. Son un gran referente para nosotras como colectiva, que estamos desde el 2016 con Pájaros Entre Púas, acá en Valparaíso, Chile. Nosotras trabajamos principalmente desde el arte, somos una colectiva feminista
somos una colectiva de arte feminista anticarcelarias, así nosotras nos hacemos llamar. Trabajamos principalmente en la calle de Mujeres de Valparaíso, y nuestra principal herramienta es el arte, es a través del arte, desde crear junto con las compañeras que están privadas de libertad y hacer parte de comunicación entre el espacio público y el espacio de reclusión, entre personas del espacio público y las compañeros que están en privación de libertad. El arte nos ha servido un montón para esta conexión personal, conexión grupal y conexión entonces con los diversos espacios. Este año, felizmente, empezamos un programa piloto que hemos denominado Vuelo de Pájaros, que busca conectar centros culturales con cárceles de mujeres. Y desde esta conexión de los centros culturales con cárceles de mujeres, empezar a activar y a construir una comunidad sorora. Esta comunidad sorora compuesta por mujeres privadas de libertad, mujeres excarceladas, activistas, feministas, artistas, para el apoyo y la transición social entre todas nosotras. Así que estamos muy felices desde este programa piloto, que además inició en una alianza con el Parque Cultural Ex Cárcel, un parque cultural que está en la memoria, ¿cierto? Es un sitio de memoria de un lugar que fue una cárcel y ahora es un centro cultural, entonces también hace parte de este sueño de querer que las cárceles se terminen, se acaben y se conviertan en lugares como este, en un parque, en un centro cultural, en un lugar para la creación. En este programa piloto es que hemos iniciado también un proceso de investigación que ha sido muy importante y muy revelador, ya que nos muestra la realidad de las cárceles de mujeres en Chile, la realidad de la cárcel en el territorio, con datos tan importantes como, por ejemplo, que el 66% de las compañeras no han terminado sus estudios. Entonces también ese tipo de datos, o por ejemplo el 68% de las compañeras privadas de libertad que están en este momento en las cárceles es por delitos de baja notación social. Entonces ese tipo de datos nos va pudiendo alimentar, nutrir este camino a seguir desde el activismo anticarcelario y desde el apaño junto entre nosotras. Un poco eso, contarles cómo hemos venido trabajando y decirles que acá estas colectivas hermanas son un gran referente para nosotras, que siempre estamos ahí siguiendo los pasos, observando y aprendiendo muchísimo de ellas, por lo cual este encuentro nos hace muchísimo sentido y es de mucho valor para nosotras. Gracias. Muchas gracias, Mir. Quiero compartir que la colectiva Hermanas en la Sombra, que también es una colectiva editorial penitenciaria, junto con Pájaros sin Púa, lanzamos una catastro de organizaciones que trabajan en espacios de reclusión y los retos que están enfrentando con el COVID-19. Y este catastro pues también ha sido alimentado por las experiencias de investigación de los dos colectivos. Tiene una parte de geografía crítica en donde se plantean y se ponen en los mapas estas violencias penitenciarias. Antes de terminar la reunión, nuestras compañeras que nos están apoyando, Daniela Mondragón y Vivian Martínez, van a compartir en los Face de Otros Saberes y en el Face de la colectiva Hermanas en la Sombra. Después se va con todos los grupos, lo vamos a compartir, el catastro, para que va a ser su presentación. Está haciendo la presentación pública de este esfuerzo colectivo de todas las que estamos el día de hoy aquí. Y bueno, en especial fue Pájaros entre Púas quien lanzó la iniciativa. Nosotras, colectiva Hermanas en la Sombra, la retomamos, pero agradecemos a las compañeras de Pájaros entre Púas haber lanzado esta iniciativa. Y le damos ahora la palabra a Isabel Renguerera. Ella es de X Justicia para las Mujeres, que ha sido también una organización referente en una campaña nacional en México, Liberarlas es Justicia, por la amnistía para las mujeres y grupos vulnerables. Campaña que nos ha inspirado para la campaña latinoamericana de la que les vamos a hablar más adelante.
Isabel, te damos la palabra. Muchas gracias, Aida. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por estar con estas grandes mujeres y estas grandes colectivas y organizaciones que impulsan este tema anticarcelario tan importante desde los feminismos, ¿no? X Justicia para las Mujeres somos una organización fundada en 2011 que busca el acceso a la justicia para todas las mujeres. Y cuando hablamos de todas las mujeres, hablamos de mujeres, pues entendemos la pluralidad de mujeres que existen y que no podemos hablar de un solo tipo de justicia. Entonces, dentro de todas las mujeres encontramos a las mujeres privadas de la libertad y las mujeres liberadas. Nosotros entramos a trabajar este tema por el tema de la guerra contra las drogas en México. Cuando empezamos a hacer una investigación, vimos que si bien en México la población penitenciaria de mujeres representa entre el 5 y 7% de la población penitenciaria total, las mujeres se habían visto desproporcionadamente afectadas por la guerra contra las drogas. ¿Por qué? Porque en el fuero federal, las mujeres, la primera causa por la que las mujeres están privadas de la libertad es por delitos contra la salud y vemos un incremento del 103% en 2 años en el fuero común. Esto nos hizo preguntarnos el por qué, ¿no? Entonces eso hizo que empezáramos una serie de investigaciones y de entrevistas para ver, bueno, entre otras cosas, cómo las mujeres son afectadas por esta militarización de la seguridad pública. Algunos datos impresionantes son en México, la encuesta que se hace a la población penitenciaria, que es la EMPOL, el 41% de las mujeres detenidas por la Marina dijeron haber sido víctimas de tortura sexual. Y el 21% de las mujeres detenidas por el ejército dijeron haber sido víctimas de tortura sexual. O sea, estamos hablando de cifras altísimas de violaciones de tortura sexual y de violaciones de debido proceso. Eso nos hizo impulsar la campaña que Aida ya menciona, que se llama Liberarlas es Justicia, donde pedíamos 3 cosas específicas. Un mecanismo de liberación que se vio concretado en la ley de amnistía, que después hablaré un poco más sobre ella. Políticas de drogas basadas en la salud, no en el derecho penal, porque no creemos que es la solución. Y un tercer punto que tiene que ver con lo que hablaban las compañeras, con políticas de reinserción. No solamente podemos ver lo que pasa con las mujeres dentro de prisión, sino lo que sale. Y dentro de este proceso empezamos a trabajar con una red de mujeres maravillosas que se llama la Red de Acciones por las Justicias. Esta Red de Acciones por las Justicias es un proceso muy interesante porque de esta misma red salen colectivas de mujeres liberadas que tienen diferentes objetivos, ¿no? Tenemos a mujeres por la libertad que buscan, por ejemplo, ayudar y visibilizar los retos de las mujeres privadas de la libertad y buscan, en México no existe una casa de medio camino para las mujeres que salen de prisión. Mujeres Libres México, que está haciendo labor de campo en Estado de México, ayudando a las personas que están saliendo ahorita. Hermanas de la Sombra, que menciona Aida, que están haciendo todo este trabajo cultural. Lebusol, que también es una organización fundada por Natasha, una mujer que salió de prisión, y su pareja, que está en prisión, que trabajan mediante el arte. La Casa de Muñecas Tirolesas, que son mujeres trans que salen de prisión. Entonces hemos constituido esta red que para mí ha sido muy, muy interesante, donde expresan todos los retos de estar en prisión y de salir de prisión. Y al final te das cuenta que nuestras investigaciones fueron de hacer grandes investigaciones, digamos, también investigación-acción, pero ahora el micrófono es de ellas. Ellas son las expertas. Entonces, cualquier investigación que ahora llevamos a cabo, ellas son quienes las llevan a cabo. Natasha trabajó un tiempo con nosotras. Ahorita tenemos un proceso de pasantías donde trabajan mujeres liberadas cierto tiempo en X. Y esto ha hecho que nos enriquezcamos y la verdad es que este logro de la ley de amnistía no hubiera sido posible si ellas no hubieran puesto la voz de las historias y las narrativas, porque cuando hablamos de números todo el mundo habla de prisión, pero cuando oyen las historias es cuando te preguntas, ¿realmente quieres tener a esa persona en prisión? ¿Realmente eso es lo que imaginas como justicia? Entonces con esto sería la introducción sobre el trabajo de X.
Muchísimas gracias, Isabel. Creo que Isabel ha puesto el acento sobre algo que es muy importante para la sección de otros saberes, y es la importancia de reconocer los saberes que las y los actores sociales con quienes trabajamos tienen sobre su realidad. Ellos y ellas son las expertas. Y yo creo que como sección de otros saberes, nuestro llamado es a cambiar el enfoque de la investigación. No podemos seguir con una tradición académica extractivista en donde las historias de dolor sirven para construir carreras académicas. Eso, cuando denunciamos el neoextractivismo de las mineras, también hay un neoextractivismo académico. Hay una academia que se forma y que construye su currículum en base al dolor de otros. Y si este trabajo académico no se pone al servicio de las causas de las actoras y los actores sociales, como lo ha hecho X Justicia y muchas de quienes aquí confluyen, pues es una forma más de colonialismo, ¿no? Y bueno, creo que eso es la intención de traer estas otras voces. Y en ese sentido, pues la experiencia de la siguiente compañera, Corina Giacomelo, que ha sido una de las expertas de acompañar el trabajo de mujeres, sobre todo presas de drogas, presas y más recientemente con jóvenes también en centros de reclusión, quien ha utilizado pues lo que ha sido una carrera académica muy brillante para poner este trabajo al servicio de promover políticas públicas desde una perspectiva feminista, también como parte de X y como parte de otras muchas redes internacionales. Corina, si nos puedes hablar un poco de lo que ha sido tu experiencia desde la investigación activista. Bueno, muchas gracias, Aida. Buenos días, aquí es buenas tardes, estoy desde Italia. Gracias primero por la invitación a este evento, gracias por la reingeniería después de ese susto que nos dio el jacazo. Yo también me fui para atrás, fue horrible, pero bueno, aquí estamos, más fuertes y con un nuevo aprendizaje de lo que nos puede pasar y no nos va a detener. Y un gusto saludar a muchas compañeras con las cuales me hubiera encantado coincidir en Quito el año pasado, pero bueno, se cruzaron otros eventos, pero esperemos que haya más virtuales y presenciales. Entonces, pues yo creo que ya diste un poco la introducción a lo que han sido estos años de trabajar en el espacio penitenciario, Aida. Yo efectivamente lo he hecho, digamos, desde distintos lugares, la academia por un lado, X Justicia desde hace 6 años, otras organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales. Un poco el trabajo siempre ha sido entrar a las prisiones, hablar con las personas que ahí están, tener mucho contacto más allá de lo que es el entrar, hacer una entrevista y salir, siempre tratar de que el espacio penitenciario de donde estaban las mujeres o los hombres con los que hablaba fuera un lugar donde poder tejer relaciones, donde no fuera únicamente un poco el compromiso ético, siempre era, si hay una parte que es entrar, es escuchar la historia, es entender, es hacer ver cómo el proceso de criminalización de las mujeres es una forma de reproducción de violencia y sobre todo muchas veces es la única vez en la que el Estado interviene de manera abrupta y violenta en la vida de mujeres que han tenido a menudo una vida de muchas revictimizaciones, pero para las cuales no ha habido ninguna intervención ni ninguna respuesta. Y que la única respuesta estatal ha sido te encarcelo o en una prisión o como lo hemos visibilizado muy recientemente en X, en centros de tratamiento de adicciones u otros lugares de privación de la libertad, ¿no? Donde la violencia se contesta con omisión y más violencia a través de la privación arbitraria de la libertad. Pero el compromiso ético siempre ha sido con el compartir ese espacio más allá de lo que podía ser la investigación académica. Y eso de distintas maneras, aparte de las relaciones personales, las relaciones con las familias, el entrar, digamos, de múltiples formas a los espacios penitenciarios, pero siempre tratar de hacer el puente, de reconocer un poco el privilegio que tenía de haber podido estudiar, de poder escribir y de poder compartir, de poder utilizar ese privilegio y ese gusto y ese compromiso para que esas historias y esas voces se escucharan y se hicieran ver y que sirvieran como punto de partida para hacer propuestas de cambios, de políticas públicas, legislativos, de mentalidades, de sensibilización en torno a distintos temas que tienen que ver con lo carcelario. Las mujeres, por supuesto, que han sido el principal grupo al que me he acercado y con las que he podido convivir y de quien he podido aprender, pero también niñas, niños y adolescentes con padres y madres encarceladas, niños que viven en prisión con sus madres, familiares de personas privadas de la libertad, que son las grandes víctimas invisibles del sistema penal y son la población penitenciaria externa que sufre no vista las consecuencias del encierro y que son fundamentalmente mujeres que reproducen roles de cuidado de la persona que está dentro y de quienes están afuera.
Y también recientemente, de eso voy a hablar en la segunda intervención, con adolescentes privados de la libertad, que son otro gran grupo que no volteamos a ver tanto. Y el compromiso de ahora en el trabajo con X, con la UNACH, como consultora, en fin, en los distintos ámbitos desde los cuales tengo la oportunidad de seguir haciendo este trabajo, es el mismo con el que empecé en 2005, que es ver que hay una situación de injusticia, que no se voltea a ver, y que cuando se voltea a ver suele ser con estigma, y que hay que cambiar las cosas, que no hay que tener a personas privadas de la libertad, que hay que cambiar las leyes, que hay que eliminar las penas, reducir las que están, y promover otra forma de atender también estas violencias que no vemos y a los cuales el Estado contesta generalmente más a través de la represión que de otra manera, sobre todo contra ciertos grupos, como bien lo sabemos. Muchísimas gracias, Corina. Pues como han visto que nos están acompañando hasta ahorita, tenemos en común todas las que confluimos en este espacio una preocupación porque se vea las cárceles como una forma más de violencia, sobre todo en contextos como el mexicano, donde hay mucho miedo al crimen organizado. Es muy difícil a veces sensibilizar a la población de que muchas de las personas que están en las cárceles están sufriendo esta violencia por todas las desigualdades que marcan a nuestra sociedad. Creo que los estudios que varias de las que estamos aquí hemos hecho muestran que las cárceles tienen color, por ejemplo, que son la población pobre, que es generalmente la población racializada de nuestras sociedades, las que están pagando con sus vidas, y que las sociedades no se vuelven más seguras cuando sus hijos e hijas quedan solos y muchas veces pueden ser vulnerables ante el mismo crimen organizado. Estas políticas de securitización financiadas a nivel global también por financiamiento, muchas veces venidos de los países del norte, en nuestro caso a través del Plan Mérida de Estados Unidos, son formas de secuestrar a toda una generación y de dejar a muchos niños y niñas vulnerables. Y las cárceles son también un negocio. Pero ahorita, en este momento, todo lo que ellas han venido compartiendo es algo que se está viviendo todo el tiempo. Pero ahorita, con el COVID-19, se están enfrentando pues nuevos retos muy duros para la población en reclusión, en donde no es posible tener sana distancia, como se dice aquí en México, su sana distancia, porque la población se encuentra hacinada, en donde no hay servicios médicos. Esto sale en el catastro, que ya pueden acceder a él en los dos Face. Ya está ahí el catastro actualizado, en el que participaron 57 organizaciones de toda América Latina y el Caribe. Pueden ver la situación de su país dentro del catastro en el contexto del COVID-19 y verán que en todas las cárceles de América Latina ya entró el COVID. Parece que la excepción es Uruguay, en parte porque también el país tiene pocos casos, pero todos los países que participaron hay COVID en las cárceles y en algunos casos en situaciones terribles. Van a poder ver por país en el catastro qué está pasando con el COVID-19, pero ahorita quisiéramos que las compañeras nos pudieran compartir un poquito cuáles han sido los principales retos que han tenido frente a la pandemia y qué estrategias está haciendo su organización y si el Estado de su país ha promovido algún tipo de políticas específicas para despresurizar las cárceles. Y le damos de nuevo la palabra a Liliana Cabrera de Yo No Fui. Bueno, en cuanto a lo que se enfrentan las personas privadas de libertad adentro de las cárceles en situación de COVID, es a las situaciones paupérrimas que se viven adentro de los penales, que ya se venían viviendo anteriormente al COVID, ¿no? Pero que por la situación se ven realmente realzadas. Y es tremendo, porque se puede ver no solamente en lo que tiene que ver con la poca asepsia de los lugares de alojamiento, la falta de una comida que te nutra, que a su vez la falta de ese alimento hace que pierdas las defensas, y realmente la gran cantidad de situaciones por las que pasan las compañeras al no poder tener visitas o familiares o afectos que le acerquen algún tipo de mercadería o producto de higiene. Todo eso se ve realzado, reafirmado adentro del penal. Desde el Estado Nacional
lo único que hemos visto son muy lindos protocolos que se ven en los papeles, pero que realmente cuando hablas con las compañeras son protocolos que no se han llevado a cabo. No se han llevado a cabo no solamente porque puede haber cierta desidia desde el servicio penitenciario, sino también porque no hay la suficiente decisión política de poder destinar lo necesario a las políticas públicas de las personas privadas de libertad. Y lo poco que se destina se pierde en el camino, como ha sucedido siempre con lo destinado a las personas privadas de libertad. Así que en los distintos penales podemos ver diferentes situaciones. Tenemos compañeras que se encuentran en el sistema federal de las cárceles argentinas, donde se puede quizás ver que es un poco mejor la situación, pero mínimo a lo que puede suceder en una cárcel bonaerense o del interior del país, donde ya históricamente la situación de vida de una persona ya se encuentra lesionada desde que ingresa. Así que lo que vino a hacer el COVID es venir a realzar las violencias estatales que ya naturalmente sufren las personas privadas de libertad, y en particular las disidencias y las mujeres. Desde Yo No Fui, realmente nos hemos puesto al hombro, junto a otras organizaciones compañeras, el poder acompañar estas situaciones. Desde haber realizado relevamientos de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, muy artesanales los relevamientos, porque realmente éramos un grupo de compañeras llamando pabellón por pabellón en las cárceles, a las cárceles de Argentina, para saber quiénes estaban en situación de riesgo por situación de enfermedad o por tener hijos menores de 4 años, o porque sus familias estaban en una situación muy difícil afuera, porque tenemos que decir que los listados que habían ofrecido tanto el Servicio Penitenciario Federal como los otros servicios penitenciarios del país, le faltaba mucha gente que estaba en situación de riesgo. Puedo contar, por ejemplo, una secuencia en la que hablamos con el pabellón 11, que es el pabellón trans del complejo 4, donde la mayoría de las compañeras tenían tuberculosis y tenían situaciones por las cuales deberían haber estado afuera, y con una expectativa de condena muy corta, e incluso procesadas, y ellas no estaban dentro de esos listados. Entonces, desde Yo No Fui, lo que hicimos fue relevar esas situaciones y realizar presentaciones al Ministerio de Justicia bonaerense por las mujeres y disidencias privadas de libertad dentro de las cárceles de la provincia, y a la Defensoría General de la Nación por la situación de las cárceles federales. Paralelamente a esto, también hicimos un acompañamiento a las compañeras que se encuentran en arresto domiciliario, y compañeras liberadas que realmente estaban en situaciones muy difíciles, no solamente de salud, sino económicas, tratando de sostener, siendo jefas de familia en el medio de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que acompañamos con mercadería, con productos de higiene, a más de 150 familias. Realmente tenemos un equipo de acompañamiento que se ha encargado de poder motorizar todo eso. Así que eso fue lo que estuvimos haciendo desde Yo No Fui, junto a otras organizaciones que también de la misma manera han acompañado en esta situación. Muchísimas gracias, Liliana. Como pueden ver en el catastro que compartimos, no existe hasta ahora un censo penitenciario serio en ninguno de los países representados aquí en este webinar, ni tampoco en el catastro que nos pueda decir cuántas personas en reclusión están contagiadas. Y solamente en Puerto Rico fue el único lugar donde encontramos que se hacían pruebas de COVID a las personas en reclusión. Entonces, realmente sabemos que hay muertes, sabemos que hay gente que tiene su vida en peligro, pero los estados no nos han dado hasta ahorita datos oficiales. Vamos a darle ahora la palabra a Andrea Aguirre para que nos cuente qué es lo que están haciendo ellas en medio de esta crisis sanitaria. Sí, vale
Vale la pena en mi criterio, quizá como está haciendo Liliana también, no olvidar que COVID se presenta, digamos, como una adversidad añadida a una serie de adversidades de carácter estructural que sufre la población en reclusión. Eso me parece crucial, porque efectivamente, como tú planteas, Aida, en el Ecuador tampoco tenemos un conocimiento real de la situación de salud en las prisiones. Y esto tiene que ver con el prolongado e histórico abandono, digamos, de la población penitenciaria y de la población empobrecida en general. De manera que las compañeras que están saliendo excarceladas por cumplimiento de condena, por ejemplo, encuentran en la calle situaciones tan e incluso más precarias que dentro. Entonces, a nosotras nos parece crucial ubicar, digamos, la comprensión de lo que pasa con COVID y prisiones en un contexto general y de las políticas de securitización que yo mencionaba en mi primera intervención. Yo creo que la construcción, nosotras creemos y hemos pensado mucho como la construcción de la seguridad ciudadana como un dispositivo de fractura social legitima, hace posible las situaciones, digamos, de crisis humanitaria que vemos en la prisión. Porque los niveles de sufrimiento y de malestar que Liliana está relatando son públicos, la sociedad los conoce y sin embargo no encontramos todavía que se construya realmente como un movimiento, digamos, que pueda contraponerse a esa dimensión, ¿no es cierto?, de daño. En ese sentido yo quería solamente mencionar y tomar, digamos, de lo que fue nuestro aporte al catastro, que digamos, en el Ecuador, en la última década, hemos visto un crecimiento exponencial de la población, digamos, de personas privadas de la libertad, que roza las 40.000 personas. Es interesante y necesario pensar cómo este crecimiento se da en el contexto del gobierno progresista, que nos obliga una vez más a discutir el tema del populismo penal. La inmensa mayoría de la población cumpliendo condenas por delitos de pobreza, en el caso de las mujeres, más de la mitad, sentenciadas por tráfico, digamos, de muy pequeñas cantidades de droga. 500 y un poco más de mujeres que han sido criminalizadas por aborto consentido entre enero de 2013 y diciembre de 2019, lo cual de nuevo nos lleva a recordar, digamos, la prisión como un dispositivo de gobierno del empobrecimiento. Sin embargo, en el contexto de COVID, yo creo que ha sido crucial como una adversidad que se añade a las luchas posibles, justamente el realce, si ustedes quieren, publicitario que se ha hecho a las reyertas intracarcelarias. Desde el inicio de la crisis y ante situaciones muy similares a las que Liliana mencionaba en términos de salud, de hacinamiento, de mala alimentación, de convivencia con otras enfermedades, etcétera, etcétera, hemos visto a la población penitenciaria reaccionar. En el Ecuador hemos experimentado amontonamientos en la cárcel de Puyo, Ambato, Cuenca, El Inca, en Quito, en fin. También hemos visto huelgas de hambre, una serie de comunicados desde dentro de la prisión, y en la misma medida en que se generaba esa organización para demandar protección, vimos cómo se empezó a publicitar el hecho de, digamos, los enfrentamientos entre grupos delictivos, vinculados, digamos, al sicariato, y cómo se fue construyendo todo un discurso, digamos, de las prisiones como sitios en donde en realidad están las mafias y por tanto, digamos, hay un auténtico merecimiento, digamos, de lo que les sucede. No hay que olvidar que Ecuador es un país en el cual la población no penalizada, sobre todo en las principales ciudades, Guayaquil y Quito, ha sufrido profundamente una gestión neoliberal del COVID. Y esto ha generado que en términos, ¿no es cierto?, de la opinión pública se plantee si la gente empobrecida de las principales ciudades sufre de esta manera la desatención en salud, evidentemente la población penitenciaria sería una población de la que no hacerse cargo. Entonces, en nuestro criterio, eso debe ser, digamos, tenido en cuenta desde esa perspectiva estructural. Solo añadir que desde el gobierno hubo un decreto exclusivamente que se expidió el 26 de junio de 2020, que fue un decreto, digamos, que proponía la posibilidad de excarcelar con beneficios a personas de la tercera edad, con discapacidad, con enfermedades crónicas o catastróficas y eventualmente a mujeres que convivían con hijos e hijas.
con los datos que nosotras hemos recopilado, hemos visto que eso pudo, digamos, beneficiar alrededor de 60 personas a nivel nacional, lo cual da cuenta de que efectivamente el gobierno, fuera de protocolos, que en el caso, y con esto voy cerrando, que igual que en el caso de Argentina han sido protocolos no ejecutados, no ha tenido, digamos, como auténticas medidas. En ese contexto, nosotras, en diálogo con lo que sucede a nivel regional, desplegamos la campaña Es Justo Liberarlas, que dialogaba con lo que se estaba haciendo en México. Digamos que nos aliamos en el contexto del movimiento feminista, generando esta campaña que por lo pronto no ha logrado resultados prácticos, ¿no? Fuera del acompañamiento específico que dentro y fuera de la prisión hacemos como organización. Muchísimas gracias, Andrea. Le vamos a dar la palabra ahora a Mir Chávez, de Pájaros en Púa de Chile, pero antes de darle la palabra, quisiera plantear que como sección de Otros Saberes hemos estado con especial solidaridad siguiendo el caso de los compañeros presos mapuche. Actualmente se encuentran 23 compañeros en Chile en huelga de hambre pidiendo que se respete el convenio 169 de la OIT, entre ellos el Machi Celestino, quien se encuentra en peligro de muerte, creo, no sé si ahorita me recuerdo el número exacto, pero lleva más de 100 días de huelga de hambre. Es la huelga de hambre más larga en la historia de las huelgas penitenciarias. Los compañeros de Lira que murieron durante el gobierno de Margaret Thatcher murieron en el día 80 y tantos. Entonces estamos ahorita, son 36 presos políticos mapuche en Chile, de los cuales 23 se encuentran en huelgas de hambre cuyas vidas están en peligro. Y pues en este webinario aprovechamos para unir nuestra solidaridad a estos compañeros y pedimos que se escuche su pliego petitorio. Y le damos la palabra a Mir Chávez, desde Chile. Muchas gracias, Aida. Sí, efectivamente, fueron muchos días de huelga de hambre. Tengo entendido que en estos días esa huelga de hambre declinó y llegaron a un pequeño acuerdo con el gobierno de poder ir a visitar, no recuerdo muy bien si era una vez a la semana o una vez al mes, su territorio. El Machi Celestino iba a poder hacer estas visitas esporádicas y que de acuerdo a eso él declinaba la huelga de hambre, pero estaba sin duda muy débil y ahí está todavía el riesgo en tema de salud. Y efectivamente, bueno, el caso de los presos y presas políticas mapuche es bastante crudo la situación que se vive acá en Chile y la represión. O sea, hay todo un territorio, el Huel Mapu, hay todo un territorio acá en el sur que está militarizado, que está fuertemente reprimido. Así que, bueno, hay que estar ahí atentas y hacer fuerza nacional e internacional por esa situación. En cuanto al tema COVID y la situación en Chile, quiero decir que algo bueno y significativo que hemos visualizado nosotras como colectiva es que por primera vez se está visualizando y hablando aquí de las cárceles. O sea, se hace cada vez más visible el tema de la prisión, ya que por el tema COVID, todas y todes vivido un encierro por el tema de la cuarentena, y de acuerdo a ese encierro es que las personas empezaron como, existe la cárcel, efectivamente, y es lo que nos ha hecho pensar que de todas formas esto ha venido a contribuir en algo. Y en cuanto a la situación que se viven las personas privadas de libertad, bueno, concuerdo con las compañeras que desde antes de la pandemia la situación de salubridad y la situación de salud es bastante precaria, es bastante terrible, y que ahora con la pandemia se hace también más visible. Y bueno, como las cárceles hoy en día están cerradas, no pueden recibir visitas de familiares y solamente pueden recibir las encomiendas, nos damos cuenta que muchas personas no tienen acceso
o no tienen visitas de familiares o no tienen esta encomienda, por lo tanto no hay eso a insumos de limpieza. Algo muy necesario y algo que hace mucha falta en los centros de reclusión. Entonces, nosotras ahí, bueno, hemos estado un poco estableciendo ciertas redes y estrategias de apañe para poder llevar insumos de limpieza a la cárcel. Nos comunicamos a través de una red nacional que también se están haciendo distintas campañas para poder prestar la ayuda necesaria, también para poder establecer algunos amparos y algunas situaciones de compañeros y compañeras que están viendo situaciones más graves. Nosotras sabemos que acá en Chile se hizo una ley de indulto conmutativo que gracias a esa ley se han podido liberar alrededor de 1.600 personas, quizás un poco más, porque este dato lo teníamos hasta abril, por ahí, cuando inicia todo. Pero de las 1.600, un porcentaje menor, 12% son mujeres a nivel nacional, las que han sido liberadas. Y lo mismo que como comentaba Andrea, de que las personas, este indulto conmutativo es para personas adultas mayores, para compañeras embarazadas o con hijos hasta los 2 años, y que por lo menos hayan cumplido 1/3 de la pena. Otra situación es la que viven las compañeras excarceladas, que, bueno, decir que el indulto fue rechazado también por alrededor de 100 personas por no tener una vivienda, un lugar donde llegar después de salir de la cárcel. Entonces también ahí nos muestra otra situación sumamente grave. Personas que no están queriendo ser liberadas por no contar con redes de apoyo afuera de la cárcel, que es, también es muy, muy terrible. Y las compañeras excarceladas, bueno, no han tenido, la mayoría también tiene trabajos informales, y no han podido salir a la calle a trabajar. Por tanto, también ahí estamos haciendo esta red de apañe, esta construcción de la comunidad sorora que decimos nosotras, donde entre nosotras nos apoyamos y ayudamos en estas situaciones tan difíciles. Y bueno, hasta el momento ha sido entrega de canastas de alimentos, algunos kits pedagógicos para sus hijos, pero también ahora vamos a iniciar un proyecto que se llama Juntas Nos Cuidamos, Juntas Más Libres, que también un poco ahí observando lo que están haciendo las compañeras de Mujer Frente en Ecuador con este proceso educativo, en este espacio, que lo encontramos maravilloso, y empezamos también aquí a ver la situación de las compañeras, buscar los recursos, y felizmente vamos a iniciar ahora con este proyecto de Juntas Nos Cuidamos, Juntas Más Libres, que vamos a hacer este espacio educativo para aprender, bueno, primero un empoderamiento feminista, salud comunitaria y además proceso de conocer nuestros derechos y algunas estrategias que pueden llevar a cabo con su comunidad. Así que ese es más o menos el panorama, y lo más importante ha sido que la red, tanto nacional e internacional como la que estamos teniendo ahora, es la que ha levantado la voz y la que ha dado fuerza a este movimiento, para no olvidar que hay muchísimas personas que en este momento y que hace mucho tiempo están privadas de libertad y que lo están pasando mal. Eso es más o menos lo que puedo contarles. Muchísimas gracias, Mir. Pues sí, creo que hemos ido aprendiendo unas de las otras. Aquí la colectiva Hermanas en la Sombra también aprendiendo de Ecuador y Chile. Vamos a empezar un nuevo programa también de empoderamiento feminista a través del mundo digital. Todas estamos aprendiendo a utilizar el mundo digital, y aprovecho para agradecer a quienes desde la sociedad civil nos han apoyado donando algunas computadoras. Creo que pues tenemos que reubicar nuestras estrategias de trabajo, y ahorita que no podemos entrar a las cárceles, y en México pues no en todas las cárceles se pueden conectar, creo que Corina nos contará de una experiencia donde sí se puede, pero acá donde nosotras trabajamos, la colectiva Hermanas en la Sombra, no nos permiten conectarnos digitalmente, pero con las mujeres excarceladas sí hay posibilidad de hacer este trabajo, y pues tenemos, como está pasando en todo el mundo con las movilizaciones feministas, reubicar nuestras estrategias, porque no nos van a callar.
y tenemos que aprender también a defendernos de estas violencias del hackeo como las que nos hicieron hace un momento. Estamos levantando la voz y seguimos aquí. Isabel, si nos puedes contar un poco cuáles han sido sus experiencias desde X. Claro que sí, Aida. Bueno, pues un poco parto de un punto que ya mencionabas, pero que creo que estamos viviendo en todos los países, que es la falta de información. Creo que ese punto de partida que tiene una doble dimensión. La primera dimensión es una falta de información al público en general. En México se preguntó en una conferencia, en México tenemos diario conferencias en la tarde donde informan el estado de la población sobre COVID. Y en una de estas conferencias, públicamente una reportera le preguntó al subsecretario que está encargado de este tema cuántas personas en prisión tenían COVID. Y lo que contestó fue que no había una variable para identificarlos. Esto es sumamente grave por dos sentidos. Uno, por el tema que ya hemos mencionado, que COVID solamente viene a ponerle una lupa a las desigualdades ya establecidas. La situación de las cárceles en nuestra región es paupérrima por hacinamiento, por falta de recursos de higiene, por falta de agua. Y entonces tenemos a población mucho más vulnerable. Y dos, es población que tienen en sus manos, por lo tanto sería mucho más fácil tener estos datos. Desde X hemos exigido estos datos y no nos los han dado. En México, el único, digamos, información oficial que contamos es la que está publicando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hizo un informe y publica por redes sociales. Sin embargo, es información que, si bien hace poco estuve en un webinar con la visitadora encargada de esto, que les mandan cada autoridad penitenciaria de los estados, ella misma reconoció que no están practicando pruebas. Por lo tanto, no tenemos información. Y además, la segunda dimensión es bien importante, que es la que estamos percibiendo de nuestro trabajo con colectivas y redes. A los familiares no les están dando información tampoco sobre sus familiares. Tuvimos un caso muy cercano de Betty, que su hijo, su compañero de celda, muere de COVID, y él era vulnerable porque tenía hipoglucemia y no le querían dar información sobre el hijo, ¿no? Entonces, esta falta de información tanto social, que nos permite tomar decisiones y insistir en política pública, como a los familiares, es algo muy grave. Por otra parte, los mecanismos de excarcelación en México no están funcionando adecuadamente. Como bien ya mencioné, en la ley de amnistía fue aprobada en abril en el contexto de COVID. Es importante decir que desde X no la impulsamos solo por asunto de COVID, sino la impulsamos como una medida de justicia social que viene desde septiembre, antes de que pensáramos ni siquiera en COVID. ¿Por qué? Porque hay las poblaciones previstas en esta ley, que podríamos hacer un webinar sobre esto, son poblaciones que no deberían de estar en la cárcel, ¿no? O sea, mujeres, por ejemplo, coaccionadas por su esposo o por el crimen organizado, pueblos indígenas que no tuvieron debido proceso, las personas que están por el delito de sedición, que normalmente es un delito que sanciona la protesta social. Sin embargo, la ley de amnistía fue aprobada con el pretexto de COVID. Fue un diálogo que, si algún día quieren analizar sociológicamente los estereotipos del delincuente, del bueno y el malo, vean la sesión del Senado de México, fue realmente penosa. Y se aprueba, y entonces empezamos a esperar, y primero no sesiona la comisión encargada de esta ley de amnistía, se tarda 2 meses en sesionar. Después de que sesionan, no emiten los lineamientos para poder solicitar la amnistía. Entonces, desde X hicimos 2 estrategias de litigio. Por un lado, metimos la primera solicitud de Araceli, una mujer indígena que cumple con todos los criterios. Y por el otro lado, metimos un recurso donde acusábamos, se llama amparo por omisión, es decir, que la autoridad por omitir haber emitido los lineamientos. Por fin, la semana pasada emitieron los lineamientos. Estos lineamientos dejan mucho que desear. Y hoy en día, desde abril, no se ha liberado a una sola persona por la ley de amnistía. Esta ley de amnistía es a nivel federal. Estamos esperando que se replique a nivel estatal. Hoy en día solo se ha aprobado en un estado, que es Hidalgo, y también le estamos dando seguimiento. Por otro lado, existen otros mecanismos de excarcelación, por ejemplo, cuando estás en situación de vulnerabilidad. Todos estos están en una ley en México que se llama la Ley Nacional de Ejecución Penal.
y existen varios criterios. Liberación cuando lleva cuando cumples con ciertos criterios, ¿no? Y cuando X analizó, los poderes judiciales cerraron en gran medida por el COVID. Entonces, solo están trabajando para situaciones excepcionales. Cuando X analizó los acuerdos de poderes judiciales, de todos los poderes judiciales estatales, nos dimos cuenta que solo 8 de ellos preveían la posibilidad de solicitar una preliberación y 7 de ellos los tuviste que haber solicitado antes de COVID. Es decir, estás dejando fuera a todas las personas que pueden solicitar una preliberación por esas cosas. Y lo chistoso es que si tú ves la gráfica de gente, ves que va hacia arriba la gente que está entrando a prisión, porque ha habido una serie de medidas que mencionaré en el otro, como ampliar la prisión preventiva automática. Entonces ves un pico de la gente que está saliendo, está entrando en prisión, pero no ves que la gente está saliendo, porque la maquinaria no considera urgente que la gente salga de prisión. Entonces, pues es realmente perverso porque lo que estás viendo es que están en total indefensión. También solo 8 de ellos prevén que puedes meter un recurso por condiciones en prisión, o sea, por falta de agua. Entonces, el Poder Judicial está funcionando para meter a gente a la cárcel, pero no para sacarla, ¿no? Y pues desde eso también estamos trabajando con la red y esto sí es el trabajo de las compañeras, donde están llevando artículos de higiene, donde están monitoreando ellas mismas los casos, o sea, la información que tenemos es mucho de ellas. Debido a la falta de información, creamos un monitoreo de redes, de medios, perdón, pero como saben, todo monitoreo de medios tiene sus sesgos porque depende que los medios ponen en la mira, y nosotros somos coordinadoras de un núcleo de gobierno abierto y estamos en diálogo con el gobierno para que establezca un micrositio sobre los recursos que utiliza para COVID y solicitamos que tenga un apartado específico sobre los recursos que se están implementando para población penitenciaria y para estaciones migratorias, porque consideramos que es población de alto riesgo y no podemos invisibilizarla. Estas son algunas de las cosas. Bueno, y nada más una anécdota. Cuando metimos el amparo por omisión de que no habían emitido los lineamientos de amnistía, nos los rechazaron porque no era asunto urgente. O sea, ¿cómo los lineamientos para que la gente se libere no es urgente en un momento donde está la gente muriéndose? Si tú ves las estadísticas, el mes pasado murió más gente en prisión que en los últimos 3 años. ¿Por qué? No sabemos, porque esa información no nos las quieren dar. Pero ¿cómo eso no puede ser urgente, no? Entonces, pues sí vemos las violencias simbólicas y en el discurso que esto representa. Muchísimas gracias, Isabel. Yo creo que lo que Isabel pone en la mesa es la importancia de la diversidad de estrategias que tenemos, ¿no? Porque muchas de nosotras que estamos trabajando, por ejemplo, desde el arte, con los espacios, no nos damos abasto para poder hacer este lobby con el Estado para presionar y pedir rendición de cuentas. Y eso es algo en lo que X Justicia se ha especializado con, bueno, éxitos, iba a decir con muchos éxitos, bueno, con éxitos relativos porque es difícil permear al Estado, pero con éxitos que han sido importantes. Y yo aquí quisiera marcar algo para quienes nos están escuchando. Creo que una manera también de hacer seguimiento y articular nuestra vida académica para los estudiantes de Derecho es poder acompañar ahora en el contexto mexicano la ley de amnistía. El problema es que la ley está ahí, pero hay que apelar a ella. Y si la gente no tiene un defensor legal o alguien que tenga formación y que sepa cómo apelar a la ley de amnistía, pues hasta ahorita no ha salido una sola persona libre. Entonces creemos que las clínicas, como la clínica que tiene la UNAM, por ejemplo, que tienen clínicas de derecho, podrían ser un espacio en donde los estudiantes, pasantes o abogados ya titulados puedan acompañar este proceso. Isabel, si quieres, ahorita en el debate retomamos el diálogo. No, rapidísimo, una cosa. Desde X lanzamos desde la semana pasada junto a Documenta formatos para solicitar la ley de amnistía y un instructivo para cada delito. Lo voy a compartir en la ley de Facebook para que no tengan muchas veces que tener acompañamiento legal. Esto ya les sirve porque ya hicimos estos formatos para que lleguen a las personas que más lo necesitan. Nada más aprovecho para hacer el comercial. Muchas gracias. Si lo puedes compartir también en el chat en el WhatsApp para que lo suban al Face de Otros Saberes y al Face de la colectiva Hermanas en la Sombra.
Corina, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues yo voy a platicar de algo un poco distinto y sobre todo de algo donde sí hubo una colaboración positiva, tanto con el Estado y donde tenemos acceso semanal virtual a un centro de internamiento. En enero de este año, una colega de otra universidad y yo, ella experta en temas jurídicos, yo más con la parte de trabajo de campo, ya con el interés de poder pasar al tema de adolescentes en conflicto con la ley, por ser un tema que por lo menos en México no se ve mucho, ¿no? Generalmente decimos desde los feminismos que las cárceles son androcéntricas, afirmación con la cual me disocio porque creo que no son para ninguna persona, no son de hombres para hombres, pero para nadie, pero si algo son adultocéntricas. Y todo el discurso en torno a lo penitenciario suele voltear a ver a población adulta. Cada vez más a mujeres, pero en general a jóvenes, bueno, adolescentes privadas y privados de la libertad, muy poco. Eso en parte es consecuencia del mismo sistema de justicia para adolescentes, donde prima la no privación de la libertad. Entonces, la mayoría de las y los adolescentes en contacto con la ley penal no están privados de la libertad, pero también porque son espacios donde volteamos a ver menos, ¿no? Como en general menos volteamos a ver a la niñez en cualquiera que sea su situación de exclusión. Entonces, bueno, con esta colega decidimos hacer una investigación sobre el sistema de justicia para adolescentes, justo con el objetivo de ver qué está pasando, cómo está funcionando en México, porque hay un vacío en ese sentido, y más cuando tiene que ver con jóvenes sujetos a una medida no privativa de la libertad. Hay más sobre centros de internamiento que sobre adolescentes que están procesados o sentenciados en libertad, para poder generar propuestas, ¿no? Conocer qué hay en el terreno y de ahí poder generar propuestas para un mejor funcionamiento del sistema. La idea era trabajar en 2 entidades federativas y bueno, pues teníamos la aprobación en ambas. Sin embargo, se cruzó COVID y entonces de ahí decidimos de interrumpir la investigación y de buscar más bien dar otro tipo de acompañamiento a los adolescentes privados de la libertad. Y eso lo logramos hacer en Chiapas. Chiapas es un estado en el sureste de México, uno de los estados más pobres del país, con mayor población indígena, los estados con mayor población indígena, y alrededor de unos 20, 24, ahora menos, adolescentes privados de la libertad, todos hombres, en 2 centros de internamiento. Yo trabajo para la Universidad de Chiapas, llevo algunos años teniendo una muy buena relación con las autoridades judiciales y nos abrieron las puertas inmediatamente, pero no solo por la relación, porque relaciones uno puede tener en muchos lados, sino porque está todo el compromiso de trabajar con los chicos y de que los chicos tengan acceso a todo lo que se les pueda brindar para durante su internamiento y para cuando salgan. Con la llegada, digamos, con las acciones tomadas a raíz de la pandemia, se suspendieron las visitas. En Chiapas se suspendieron por completo, a diferencia de Ciudad de México, por ejemplo, donde se redujeron. Y entonces, ahora, agosto 2020, los adolescentes llevan 6 meses sin ver a sus familias. Y sabemos que el contacto con la familia es primordial para quien está en una situación de privación de la libertad y más para las y los adolescentes. Además, se suspendieron las demás actividades que tenían. Iglesias, escuelas, todo lo que era presencial se suspendió para evitar que se contagiaran y para no poner en riesgo a sus familias. La mayoría son familias de escasos recursos, viajan en transporte y entonces era también evitar que las familias se pusieran en riesgo. Entonces, lo que ofrecimos, mi colega y yo, era un acompañamiento no especializado, no somos psicólogas, pero básicamente podernos enlazar cada semana con los chicos y brindarles eso, un acompañamiento, un tiempo para aprender sobre distintas cosas. Entonces, desde finales de abril nos conectamos cada viernes con los 2 centros de internamiento, primero con uno, luego con otro. O sea, empezamos con uno y ahora se enlazan los 2. Y cada semana hacemos algo distinto. Han participado el rector de la universidad, escritores, músicos, han tenido un taller espectacular sobre políticas de drogas y drogas, van a tener meditación, en fin, cada viernes la actividad es distinta. Y la idea es cumplir primero con eso, con un gesto de solidaridad hay que llenar el tiempo ahí, hay que hacer menos fuerte ese encierro recrudecido por la falta de acceso a la visita y actividades. Eso es lo primordial. Lo segundo es seguir con los principios del sistema de justicia para adolescentes, que es brindar oportunidades, espacios, aprendizajes, hacerles sentir que están en el centro, que son importantes, que aquí afuera hemos quienes volteamos a verlos y dedicarles tiempo y espacio, que importan y que nos importan. Ese era el mensaje principal. Y por eso hemos tratado de sumar a otras personas, que no fuera siempre cada viernes conmigo y con mi colega,
que podemos dar además recursos de conocimiento limitados, sino que siempre hubiera alguien más que compartiera algo de lo que sabe y de lo que puede ofrecer. Y creo que, digamos, más allá de la actividad per se, que ha sido muy rica, lo que hay que rescatar es, uno, la respuesta de las autoridades, particularmente de la jueza de adolescentes de Tuxtla Gutiérrez y la directora del centro y del director del otro centro, que siempre, digamos, tuvieron el entusiasmo hacia la actividad, nunca el miedo, nunca la resistencia, nunca el que no hablen, nunca el que no vean. Nosotros suspendimos la investigación, decidimos no aplicar entrevistas a distancia con los chicos, pero la opción está abierta, o sea, no hay un cerrar las puertas de la investigación académica. La otra es tener conexión. Ese centro cuenta con conexión de internet y desde que suspendieron las visitas, los chicos tienen visita, digamos, virtual con sus familiares siempre. Y la tercera, poder tener la cooperación, obviamente, de otras personas que quisieran sumarse a eso. Eso no es algo común, o sea, hemos visto cosas atroces en casos de adolescentes en México. Bueno, nosotros para empezar pedimos hacer lo mismo en otras dos entidades, nos dijeron que no, o no nos pelaron, entonces, digamos, Chiapas sí fue una excepción, pero por ejemplo en el estado de Puebla, los adolescentes privados de la libertad fueron trasladados a una cárcel de adultos para que el centro de adolescentes fuera una cárcel COVID. Entonces, digamos, esta experiencia de interacción con los chicos se ha dado verdaderamente gracias al contexto chiapaneco, a las autoridades, a lo que pudimos hacer con ellos. No quiere decir que sea lo único que está pasando. Hay varios centros donde la organización Justicia Juvenil Internacional está dando talleres, está haciendo concursos, los chicos participaron en un concurso artístico, toman clases con esta organización, pero en fin, creo que es una experiencia positiva y que también, por lo menos a mí, me ha hecho repensar sobre cómo también hay que reinventar lo que estemos haciendo, sea un proyecto académico, sea un proyecto de sociedad civil. Desde la academia tenemos esa libertad de poder reinventar, de poder decir es más importante el objetivo humanitario, solidario que el libro que tengo que sacar. Desde sociedad civil a veces es más difícil porque hay tiempos, porque hay donantes, porque se acaba el contrato, porque hay que mandar el informe. Pero creo que esa flexibilidad aunada con una buena relación con autoridades y con la ética del apoyo al otro ha permitido, digamos, que en estos 4 meses nunca se cortara la relación con los adolescentes. Muchísimas gracias, Corina. Creo que es un caso interesantísimo y excepcional porque en la mayor parte de las cárceles no hay manera de poder entrar con conectividad o de poder meter computadoras. Nosotros en Morelos estamos lamentablemente pasando una de las peores épocas con las relaciones con las autoridades penitenciarias y con mucha violencia en las cárceles, pero sí creo que es importante ver que hay otras experiencias, inclusive ahorita con quienes nos están escuchando, colaborar, nos dice Corina que están aceptando invitados a hablar, a lo mejor algunas de las gentes de otros saberes quisiera compartir sus saberes en esos espacios, se pueden contactar después con Corina al respecto. Lamentablemente por el hackeo que nos hicieron, nos quitaron tiempo. Yo quisiera ver si todas están de acuerdo en que pudiéramos alargar unos 15 minutos más. Habíamos pensado que esto llegaría hasta que iba a ser 2 horas, hasta la 1, que pudiéramos llegar a 1:15 para recuperar un poquito el tiempo perdido. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Que de cualquier manera, la última participación, veo que Corina se quedó con inquietud, tal vez ahorita que te toque la palabra podemos retomar eso. O bueno, si es algo pequeño, si quieres intervenir. Sí, rapidísimo, solo para sumarle que en general, cuando están estos eventos, el centro principal con el que cooperamos siempre conecta a los chicos. Y ellos estaban conectados en el Zoom. Entonces, digamos, no hay cierre de nada. Han participado, de hecho, en otra conferencia, en otro evento en el que puede participar, hasta mandaron un mensajito en el chat de Zoom diciendo somos los chicos de Villa Crisol. Entonces, bueno, si están ahí viéndonos en Facebook, saludarles, pero creo que también es otra muestra de que hay una total apertura para que escuchen y vean otros contenidos y que se escuche por ahora cómo se habla de ellos, esperando transitar a lo que ya estamos haciendo en X, de que ellos sean los protagonistas de sus voces y de sus narrativas.
Es lamentable que no lo pensamos antes, hubiera sido maravilloso que algunos de ellos pudieran haberse conectado desde el espacio de reclusión, pero si nos están escuchando, muchachos, que sepan que no están solos, que aquí estamos a través de Corina, siguiendo sus experiencias y construyendo redes, tejiendo redes de solidaridad y afecto para todos ustedes que están sufriendo pues estos aislamiento de la prisión. La última intervención que les quería pedir a todas tiene que ver con muchos de los objetivos que tenemos hoy aquí. Cómo articular nuestras alianzas, cómo ven el futuro de los feminismos anticarcelarios y cuáles han sido sus estrategias transnacionales en este sentido. Y aquí empiezo diciendo que este evento es el inicio de nuestra campaña de excarcelación de mujeres y grupos vulnerables con el hashtag América Latina, liberarlas es justicia. Le pediría a Vivian, a Cristina y a Daniela Mondragón, que nos están apoyando, que pongan el hashtag ahorita en nuestros Face, porque creemos que compartiendo públicamente nuestro catastro y haciendo pública la campaña, de la que a lo mejor alguna de las compañeras puede hablar un poquito más ahorita, iniciamos esta articulación de nuestras fuerzas sororales para, desde distintas estrategias, buscar la excarcelación de mujeres y grupos vulnerables en los lugares, mujeres cis y mujeres trans. También quiero aclarar que a todo lo largo de este evento, cuando nos referimos al concepto mujeres, hablamos de toda su heterogeneidad, que incluye a las mujeres trans, a las mujeres cis, a las mujeres con su diversidad interna, a las mujeres indígenas, a las mujeres afro también sufriendo la violencia. Como parte de nuestra red está también Derecho Poesía de Brasil, que no pudo participar en el conversatorio, pero que también nos ha contado cómo la población afro en el tiempo de Bolsonaro está sufriendo la violencia terrible en las calles y en las cárceles. Entonces, si nos pudieran hablar un poco de cómo ven el futuro de estas alianzas anticarcelarias de los feminismos. Liliana. Bueno, desde Yo No Fui vemos el futuro del feminismo anticarcelario a partir de la creación de las alianzas, justamente, pero de las alianzas que no solamente tengan que ver con organizaciones que nos dediquemos a esta especificidad, sino que también podamos unir nuestras luchas a los compañeros en situación de calle, a quienes se dedican a luchar por la soberanía alimentaria, por las tierras. Realmente vemos el futuro ahí, ¿no? Y también en pensar diferentes modos de justicia. Algo que desde Yo No Fui estamos haciendo es debatir entre nosotros, porque la verdad es que tenemos muchas más preguntas que respuestas, es cómo serían otros modos de justicia, alejados del castigo de la cárcel, una justicia comunitaria, feminista, no con perspectiva de género, sino feminista, ¿no? Porque con perspectiva de género sería como recauchutar la justicia que tenemos, y realmente gracias por la justicia que tenemos, la vida de muchos de nosotros terminó adentro de un penal por una situación punitiva, ¿no? Entonces, pienso en eso, ¿cómo sería imaginar quizás otro modo de justicia, pensándolo a partir de las situaciones que nos atraviesan? Y algo que pensaba a partir de una de las preguntas que habían surgido, ¿no? ¿Cuál es el futuro que veíamos quizás para un activismo académico, o qué pensábamos de él? Entonces yo, junto a otros compañeros, ¿no? con quienes hablábamos de esta pregunta, pensábamos que realmente tanto el activismo académico como quizás una actividad militante se va retroalimentando una de otra, ¿no? Quizás la pregunta sería ¿cómo hacer de la práctica académica una práctica política? Entonces, en eso pensaba, ¿cómo hacer para que ambos mundos se conecten? Porque uno sin el otro, realmente la experiencia por sí sola, sin un pensamiento crítico detrás,
Y digo, el pensamiento crítico de quienes pasamos por la privación de libertad, ¿no? Es decir, no solamente tomar la experiencia, sino poder pensar a partir de eso otras cosas, como la justicia, más allá de las razones, ¿no? ¿Cuáles serían esas situaciones de acompañamiento? Poder pensar en el encierro, el capitalismo, todos los motivos por los que una persona termina adentro de un penal. Entonces, pensaba en esa pregunta, ¿cómo hacer para que la práctica académica también sea una práctica política como la de poder estar en el territorio? Y algo que no me quería olvidar es, desde Yo no fui, estuvimos presentando el libro Hacer vivir, hacer morir, pliegues de un encierro que se extiende, que para nosotras es parte de lo que hacemos, de la investigación militante. Ahí se pueden leer, pero en realidad se pueden escuchar las voces de las mujeres y compañeras trans que se encuentran privadas de libertad y adentro de un penal y en arresto domiciliario, pasando por las situaciones de COVID y por todo otro montón de situaciones que han transcurrido antes de la cárcel, y eso también quizás es un modo de acompañarnos mutuamente. La escucha que va más allá de poder llevar quizás un paquete con mercadería y productos de higiene, sino también el poder acompañarnos desde la escucha atenta mutua. Muchísimas gracias, Liliana. Yo creo que eso es algo súper importante que hemos venido enfatizando muchas de nosotras, que las historias de las mujeres no son solo testimonios, son teorizaciones sobre el mundo, en donde ellas nos están dando muchas pistas epistemológicas de cómo repensar las justicias y de que no puede ser que en momentos cuando ya se está llegando a Marte no haya creatividad social para pensar otra alternativa ante la conflictividad social que no sea la segregación. Seguimos enfrentando la conflictividad social con medidas medievales, con lo mismo que se usaba en el medioevo. Yo creo que pensar desde esa creatividad sería muy importante. Les quería comentar a quienes continúan que si tratamos de reducir como a 3 minutos la participación, daría tiempo para tomar algunas preguntas. Andrea, te damos la palabra. Sí. Seré breve, primero diciendo que a mí me parece fundamental como reconocer los sentidos comunes en plural que vamos construyendo las organizaciones antipunitivistas. Y no solo, digamos, abolicionistas de la prisión, sino, digamos, que discutimos la cultura punitiva, que yo creo que esa en nuestra región es, digamos, una discusión de primer orden. Y eso me liga con lo que tú, Lili, estabas planteando y que de hecho nos encontró en Quito, ¿no? En el primer encuentro feminista y del Caribe sobre justicias. Digamos que la pregunta, digamos, por la abolición de la prisión, tiene que ver también con las preguntas que desde los feminismos nos hacemos sobre la posibilidad de construir otras justicias. Y nosotras pensamos que eso sucede en los territorios, que esas experiencias por otras justicias posibles sucede en los territorios, en las experiencias, y solo es posible a medida que se van tejiendo comunidades que intentan gestionar sus propios conflictos, sus propias tensiones, imaginando otras maneras de justicia. En ese sentido, coincidiendo también con lo que dice Lili, nosotras estábamos planteando que la necesidad, digamos, de articular nuestras luchas con las de los otros movimientos, no solo feministas, sino también anti-extractivistas, incluso en los términos en que tú, Aida, planteabas, es fundamental. Es fundamental, digamos, comprender que el problema de la prisión no es como una dimensión estanca de las luchas, como una especie de solidaridad de los sectores medios o de las universidades o de las abogadas, etcétera, con una población en particular, sino que digamos, la prisión es espejo de la sociedad en la que no queremos vivir, ¿no? Entonces, esas alianzas, de hecho, fueron fundamentales para la campaña que en Ecuador hicimos, que la llamamos Liberarlas es Justicia, que es otro gesto también de vínculo a nivel regional, ¿no? Fue un diálogo y una demanda del movimiento feminista y no solamente de las organizaciones antipenitenciarias. Pero todo esto para nosotras cobra sentido en el reconocimiento de las redes de sostenimiento social que son anónimas, que son multitudinarias, plurales,
y que sin duda en torno a las prisiones se están sosteniendo y que han sostenido además la vida de la población, que tenemos que reconocer ya no como palabras válidas, como ya no solo como aportes de pensamiento válidos, sino como una autogestión de las alternativas a la prisión, ¿no? Nosotras, de hecho, participamos como Mujeres de Frente de una red, somos al mismo tiempo una red de mujeres que vamos resolviendo lo que el COVID nos está, digamos, a lo que nos está confrontando y además la adversidad penal, ¿no? Por ejemplo, el curso que nosotras estamos haciendo de formación de promotoras comunitarias de la salud, etcétera, tiene que ver con una autogestión que a nosotras nos parece fundamental que tenga, digamos, un lugar en las alianzas, ¿no? Por tanto, a nivel local, en la forma de la autogestión, y a nivel regional, en el sentido de ir construyendo como una imaginación colectiva, pero también proyectos de campañas a nivel regional como la que aquí estamos lanzando, América Latina, es justo liberarlas, porque la voz tiene que ser regional para que pueda tener alcance. Muchísimas gracias, Andrea. Le damos la palabra ahora a Mir Chávez. Gracias. Antes, no quería olvidar de mencionar que nosotras estamos en una campaña para que las compañeras que están privadas de libertad en la cárcel de Valparaíso puedan tener acceso a salud. Con el tema del COVID ha sido súper difícil porque el personal médico, que son paramédicos, que están en la cárcel de hombres, que queda muy cercana a la de mujeres en un gran complejo penitenciario, pero eso hace que al momento de tener una emergencia, las compañeras tienen que esperar muchísimo tiempo para poder ser atendidas. Y la semana pasada, lamentablemente, murió una compañera de libertad, tenía 32 años, dos hijas pequeñas la estaban esperando, estaba a 2 años de salir en libertad y fue muy terrible, y ahora por eso también está levantando esta campaña. Lo menciono por compañeros de Chile que pueden estar viendo, que nos ayuden a difundir, que es muy necesario que haya un personal médico estable en cárcel de mujeres, además que en la cárcel de hombres hay muchísimos contagiados de COVID, por tanto que el personal transite de un penal a otro, de una cárcel a otra, vemos que también es bastante riesgoso. La cárcel de mujeres del Paraíso en este momento no tiene ninguna contagiada, por tanto se hace urgente que el personal médico que esté en cárcel de mujeres esté solamente en esa cárcel con las compañeras privadas de libertad. Y bueno, a propósito de la pregunta y esta gran red soror, este futuro feminista o este presente también hermoso feminista que estamos viviendo, yo acá tengo la publicación que sacaron las compañeras de la colectiva Yo No Fui. Esta semana imprimimos algunos ejemplares y la llevamos al complejo penitenciario de Paraíso. Con las compañeras dejamos ahí y les dejamos una linda tarea, porque compartimos entre nosotras estos espacios educativos. Nosotras estamos en este momento en un espacio creativo donde las compañeras están creando canciones, están conectándose por videollamada con Mon Laferte y están haciendo unas canciones muy hermosas. Eso es una primicia, no lo hemos contado. Se los cuento a ustedes ahora. Pronto ya lo vamos a dar a conocer. Bueno, en ese espacio, en ese hermoso espacio creativo, es que nosotras aprovechamos de llevar este texto. Las compañeras quedaron de leerlo y socializarlos en sus módulos, porque, bueno, por el tema COVID, estamos haciendo pequeños talleres con pocas compañeras, pero ellas socializan con las otras compañeras en sus módulos, y entonces se llevaron este texto para compartir con sus compañeras y para escribirles también, para escribir respuesta y mencionar sus propias experiencias con respecto a lo del COVID, a cada una de las compañeras que acá escriben. Entonces eso va a estar muy bonito, y pronto esperamos mandarle estas cartas y estos escritos de las compañeras de Valparaíso a las compañeras de Yo No Fui, para que también ahí se los hagan llegar a las compañeras privadas de libertad por allá. Menciono esto porque creo que es la forma en que tenemos de hacer feminismo y nueva justicia, en esta conexión sorora, en esta construcción nueva de la comunidad, y dejando atrás
un paradigma antiguo, viejo, ¿verdad?, que nos tenía en absoluta distancia, y es la forma que nosotros creemos que es el presente y que es el futuro también. Muchísimas gracias. Aprovechamos para invitar a todos los que nos están siguiendo en redes sociales a que nos puedan empezar a hacer preguntas. Los últimos 15 minutos van a ser retomar sus preguntas. Ahorita, de momento, del Juzgado Especializado de Adolescentes, me imagino que es con quien trabaja Corina, nos agradecen por visibilizar las realidades dentro de los centros penitenciarios y de internamiento. Pero les pedimos que vayan poniendo sus preguntas tanto en el Face de Otros Saberes como en la colectiva Hermanas en la Sombra. Y quería preguntar si el libro que nos acaban de mostrar ya está en PDF y si es posible compartirlo entonces, que lo compartieran en el WhatsApp para que Vivian y Daniela nos hicieran favor de compartirlos en los Face en los que se está siguiendo el evento. Sí, el libro está en PDF y ya lo compartimos. Ok, muchísimas gracias, pueden tener acceso a ello. Entonces ahora le damos 3 minutos a Isabel para que nos diga cómo vislumbra estas alianzas. Bueno, yo creo que es importante y creo que eso a veces es un tabú, pero creo que sí es importante mencionarlo. Creo que no, o sea, no todos los feminismos tienen la visión que nosotras tenemos. Creo que también tenemos que poder dialogar con los otros tipos de feminismo. En México hay una tendencia muy fuerte y supongo que también en sus países lo ven, de, por ejemplo, subieron ahorita el feminicidio de 40 años a 65 años en prisión, ¿no? Entonces, creo que una labor que podría hacer la academia pensando en este tipo de cosas es crear evidencia sobre cómo esto no funciona, cómo elevar las penas no funciona, uno, en garantizar la seguridad, y dos, lo único que hace es dañar el tejido social, ¿no? En México hay muchos ejemplos muy interesantes, por ejemplo, cuando quisieron incluir el no pagar la pensión alimenticia dentro del derecho penal, Estefanía Vela hizo una investigación donde se dio cuenta que en un estado había más mujeres privadas de la libertad por no pagar la pensión que hombres. Entonces, muchas veces cuando se impulsan estas causas tienen los efectos adversos. Entonces, creo que por eso, en este sentido, es muy interesante que la academia, me encantó esta frase que dijiste, Aida, de que la academia se tiene que poner al servicio de las causas. Estas historias, estos testimonios, estas experiencias deben de servir para transmitirlas, y también tenemos otra chamba, a lo mejor algunas organizaciones de la sociedad civil, de buscar y hacer incidencia directo con tomadores de decisiones para decirles, oigan, cuidado, esto no está funcionando, ¿no? La prisión preventiva automática que en México está funcionando ahorita, que básicamente es no tienen que probar si estás en riesgo o no, te meten a la cárcel cuando te acusan, más o menos, es en pocas palabras, no está garantizando la seguridad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es importante que la academia apoye estas visiones, que socialice esta información. Yo sigo insistiendo en lo que ya digo, que las mujeres privadas liberadas, y me faltaron los familiares, que también son un elemento muy importante, son las y los expertos en esta materia, entonces tenemos que seguirlas a ellas. Tenemos que seguir trabajando en redes donde trabajemos diferentes, la academia, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, redes de mujeres organizadas, para construir, y justo me encanta y se me hace padrísimo que esta sea la última pregunta, porque es justo juntar todos estos saberes para poder llegar a cambiar esta visión punitiva que no nos está llevando a ningún lado, ¿no? Y creo que es súper importante lo que mencionaba Andrea, ¿no? No podemos quedarnos solas en esta lucha, tenemos que dialogar con muchos otros movimientos que están en el mismo canal de nosotros, el movimiento amplio de derechos humanos, el movimiento de política de drogas que busca la despenalización de las drogas y con esto la liberación de muchas personas, justo también el movimiento de migrantes. Entonces, el crear estos puentes entre movimientos, donde estos movimientos a su vez tienen también sus saberes de academia, OSCs y personas con experiencia vivida, nos va a permitir llegar a mucho más lados. Entonces, para mí el punto es
tejer saberes. Sería mi conclusión. Muchísimas gracias, Isabel, y creo que esto va muy de acuerdo con la sección de otros saberes, que lo que se propone es esto, tejer saberes. A este evento se están conectando muchos estudiantes de licenciaturas, posgrados, que creo que ustedes son sus maestras para todos ellos y ellas, para que vean el privilegio del conocimiento académico como una herramienta para la justicia social. Y evidentemente, pues hay muchos feminismos punitivistas con quienes a veces hay choques, es difícil. Quien no ha visto de cerca la violencia que causan las cárceles puede reivindicarla, y cuando hay contextos como el mexicano con tanta violencia, impunidad, crimen organizado, es muy fácil que la gente mire la cárcel como solución y no como una parte de este problema como lo venimos documentando. Creo que la apuesta por sensibilizar y mostrar estas otras justicias de las que hablaba Liliana en el contexto mexicano, los pueblos indígenas en territorio zapatista, donde las mujeres indígenas han incidido en la justicia propia con una justicia que no es punitivista, sino es una justicia de reconstrucción del tejido social, nos puede dar algunas pistas de cómo pensar en otras formas no medievales de segregación, ¿no? Creo que por ahí hay que, pero sí, es fundamental escucharnos, porque desde la descalificación no vamos a poder construir alianzas, tenemos que aprender a escucharnos, y este es también un llamado desde aquí. Corina, te damos la palabra para cerrar esta ronda. Bueno, muchas gracias, Aida. Espero tardarme 2 minutos. Primero, sumarme a lo que se ha dicho, sobre todo la necesidad de tener lo que en términos de epistemología feminista serían comunidades de conocimiento, pero teniendo mucho cuidado. No se trata de ver quién sabe más o quién sabe menos. Son justo conocimientos distintos, y lo que tiene que tener en común es el compromiso para el cambio social, el objetivo que sea. No creo que la lucha en la que tiene que entrar el debate sea con si las academias, si la academia hace o no hace. Hay muchos tipos de academia, hay muchos tipos de académicas, así como de sociedad civil, así como podrás encontrarte a la persona académica que se enriquezca a partir del sufrimiento, te encontrarás a alguien en sociedad civil que quiera llegar a ONU Mujeres o donde sea, y que haga exactamente lo mismo. Entonces no creo que el objetivo sea entrar en ese tipo de discusiones de ver quién sabe más o menos o quién es el potencial rival, porque además ese es justo el discurso que impide ver dónde está por lo que hay que luchar y a qué hay que derribar. Y lo que hay que derribar es el punitivismo y el patriarcado, con todas las aliadas y todos los aliados que puedas juntar, con conocimientos distintos. El haber estado en prisión te hace saber muchas cosas, pero no todo. El saber derecho internacional te hace aportar algo, pero no vas a tener la experiencia directa de haber dormido en la cárcel. Pero solo, si no nos descreditamos entre nosotras, y no hay quien sabe más o menos, sino aportamos todas con el mismo valor, vamos a poder construir algo distinto. Segundo, creo que es muy importante rescatar lo que hay. México tiene una ley nacional de ejecución penal, una ley de sistema de justicia para adolescentes, una serie de herramientas legislativas de jurisprudencia que a lo mejor son perfectibles, pero que dan para mucho. Entonces creo que también tenemos en ese enlace también de movimientos, si queremos derribar el punitivismo, ver qué tenemos de bueno y cómo lo fortalecemos. Entonces hay que conocerlo y hay que usarlo. Y eso creo que en el caso de COVID fue una herramienta que tendría que haberse utilizado mucho, pero ya nos explicó Isabel cuáles fueron también las barreras desde el Estado, ¿no? El hecho de que los juzgados no trabajaban. Y solo una pequeña nota más sobre el juzgado de Chiapas. El 25% de los chicos con los que empezamos a trabajar en mayo ya están libres. Y es muy complicado sacar a alguien de sistema de adolescentes de prisión por los tipos de delito. Entonces, bueno, otra nota buena. Y creo que lo tercero es que el feminismo, el que sea, porque hay muchos, no sea una camisa de fuerza, que nos obliga solo a hablar de ciertos temas o solo a hacer eco de ciertos discursos. Para mí, por lo menos en lo personal, el tránsito a poder trabajar sobre y con niñez y sobre con adolescentes hombres ha sido justo porque no solo soy o me declaro feminista, porque hay feminismos que no aceptan ciertos discursos, que no cruzan la edad, que no cruzan el género, que tienen una visión muy cerrada de lo que es género. Que si hablas de violencia de género contra un adolescente, hombre, es un concepto que no existe. Y en cambio, cuando escuchamos las historias de vida de adolescentes, hombres y mujeres, vamos a escuchar las mismas historias de cuando cruzamos la puerta de una prisión de mujeres, muy parecidas. Entonces, esa sería un poco la invitación, tener narrativa o poder permitir, ¿no?, que confluyan desde un enfoque feminista, de valores feministas, de objetivos feministas, de alianzas con otros movimientos, pero también
narrativas que lleguen de otras personas, de otros grupos, y que podamos ampliar la manera en la que entendemos mujeres, niñas y las luchas, digamos, por las que estamos. En fin, que no sea un feminismo, sea el que sea, excluyente, sino que busque el cambio para todos desde la lucha de las mujeres. Muchísimas gracias, Corina. Les pedimos, por favor, que si quienes estaban conectados por el Face de la colectiva Hermanas en la Sombra, si se cayó la conexión, no estamos seguros si fue un problema de la persona que lo sigue, nos avisen con un mensaje si siguen conectados, y si se cayó, que entonces pasen al de otros saberes. Estamos aquí recibiendo ahora algunos comentarios. Nuestra compañera Elena de Hoyos, de la colectiva Hermanas en la Sombra, dice qué importante es estar juntas en este mundo y acordar acciones. Me encanta escucharlas. Cami Males nos dice qué importante todo lo que nos están comunicando. Guadalupe Jiménez, de aquí de México, también nos dice, es importante realizar que para avanzar y poder vaciar las cárceles, ya que no es posible desaparecerlas de momento por todo, es importante por lo menos bajar su presencia. Cami Mali, Teresa García Castro, Guadalupe Jiménez, Chiqui Cortés y Viviana Molina están conectadas y nos mandan saludos y felicitan el evento. Y una de las preguntas, sigue la conexión en Hermanas en la Sombra, qué bien. Una de las preguntas que nos plantean aquí, nos están diciendo aquí Daniela Mondragón, para el caso de todas las que hacen actividades artísticas y culturales dentro de las cárceles, ¿qué piensan sobre el proceso de regresar a las cárceles en el sentido de seguir trabajando y que esto pueda exponer o poner en riesgo de contagio a las personas dentro de las instalaciones penitenciarias? ¿Quién quiere? No tienen que contestar todas la misma pregunta, si quieren, quien quiera levante la mano. Mir, adelante. Bueno, como les contaba hace un ratito, nosotras estamos yendo algunos días, cada 2 semanas, cada 15 días menos, seguimos realizando pequeños talleres, y para nosotras, si bien estamos conscientes del riesgo y nosotras estamos en cuarentena total, por lo tanto, yo las veces que salgo de mi casa ha sido para poder realizar ese taller. Siempre con mascarillas, alcohol gel, con overoles, tomando todos los resguardos posibles, sabiendo que las compañeras en este minuto están sin ninguna contagiada. Entonces, bueno, estamos realizando talleres y creemos que es muy necesario seguir con los talleres porque también hay un tema de salud mental, no solamente la salud física, ¿verdad?, con el tema del COVID, sino que las compañeras en el encierro también se viven y enfrentan problemáticas de salud mental. Por lo tanto, sabemos que los talleres y la conexión con el exterior, con las familias, con el afuera, es muy necesario. No se puede tener a una persona aislada. Yo creo que ahora todos nos hemos venido dando cuenta con los encierros en cuarentena, lo importante que es salir al aire libre, lo importante que es conectarnos con otras personas. Por lo tanto, creemos que hay que tomar siempre todos los resguardos, pero que los talleres deben volver a realizarse y ojalá lo antes posible. Muchísimas gracias, Mir. Sí, nosotros, donde es posible, porque en muchas cárceles no hay autorización para entrar, pero por supuesto todas tenemos muchas dudas de cómo regresar y no poner en riesgo a las compañeras. Creo que, bueno, sabemos las medidas básicas y tenemos que reflexionar cada uno dependiendo del contexto de cómo hacerlo. Quiero aprovechar en lo que nos llegan nuevas preguntas aquí, para decirles que parte de esta campaña que lanzamos el día de hoy con este webinario, América Latina, Liberarlas es Justicia, va a tener una página web que nos están apoyando las compañeras de Pájaros Sin Púas y X Justicia en su elaboración, y las compañeras de Mujeres de Frente nos están dando el dominio. Estamos uniendo las fuerzas de todas nosotras. En cuanto las tengamos, vamos a difundir a todo lo posible esta página web. Vamos a tener también pequeños videoclips de lo que está sucediendo en cada lugar, y que invitamos a todos los que nos están acompañando a hacer eco de esta campaña. Por lo pronto, el catastro al que pueden acceder ahorita en los Face es una parte de esta campaña, que lo difundan, que lo manden a quienes creen que les pueda interesar, porque ahí estamos llamando a unir fuerzas. Y la sección de otros saberes, aquí está conectada también mi colega Rocío Moreno, quien es co-coordinadora,
hacemos un compromiso serio con estos webinarios de difundir todas las iniciativas que vayan apareciendo aquí. Yo quería contar brevemente un poco la experiencia que estábamos teniendo desde Yo No Fui con un taller virtual, también por medio de una aplicación a la unidad 33 de Los Hornos, un taller de serigrafía, justamente porque en los otros penales nos hemos visto imposibilitados no solamente de acceder por el aislamiento social preventivo y obligatorio, sino también porque en muchos de los penales no hay conectividad como para poder realizar este tipo de talleres. En la unidad de 33 de Los Hornos hemos empezado hace una semana un taller de serigrafía y escritura, todo esto en relación a la imagen. Así me pareció lindo poder compartirlo. Muchísimas gracias. Nos está diciendo aquí, respondiendo al comentario de Mir, que evidentemente sí, un comentario, la salud mental es fundamental y tenemos que buscar un balance entre cómo cuidarnos del COVID sin descuidar la salud mental. Y las compañeras, unas compañeras de México, familiares de desaparecidos, nos están diciendo, Chiqui Cortiz, que en la Ciudad de México no hay ingreso a actividades de ninguna índole, que solamente están pudiendo entrar los familiares. Entonces, que, bueno, en ese sentido no depende de la sociedad civil la decisión si entran o no, sino de las autoridades. Isabel. Sí, justo el comentario es de Betty, de Chiqui Cortés. Betty es una mujer que trabaja en Mujeres Unidas por la Libertad, de la red que facilitamos. Creo que además en México se ha dado en general un aislamiento, como ya mencionaba Aida, que se ha complicado mucho el apoyo que le damos a las mujeres privadas de la libertad. Sobre todo también la falta de insumos, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, desde adentro que para salir de sus celdas necesitan mascarillas y no les dan las mascarillas. Entonces, pues ha sido un reto muy fuerte porque hay un aislamiento muy fuerte que, como dice, mira, afecta la salud mental y que estamos buscando las formas de entrar y hay buenas experiencias como el caso de Corina de adolescentes, pero también lo que estamos trabajando mucho porque es un tema que es importante es las mujeres liberadas. El COVID no solamente ha afectado a las mujeres que están en prisión, sino también las mujeres que salieron. Si de por sí lidias con salud mental, encontrar trabajo cuando tienes los antecedentes penales, cuando tu tejido social ya de por sí está bastante desmoronado y además tienes problemas, por ejemplo, muchos de los trámites que tienen que llevar a cabo para poder acceder a una identidad, de por sí ya se tardaban mucho, ahora están frenados. Entonces, desde X hemos estado trabajando con esta red de mujeres se llama la Red de Acciones por las Justicias, justo este nombre que ellas escogieron y me parece maravilloso porque ven las justicias, imaginan otras justicias, justo lo que decía Liliana, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hecho mucho ahorita es trabajar con mujeres liberadas, entre ellas haciendo red, han hecho un trabajo excepcional. Sale una mujer y entre ellas alguien le paga el taxi y otra la recibe, y otra, si sabe hacer churros, alguien le ayuda para conseguir el tubo para el gas, y es muy interesante cómo esta red ha logrado apoyar también a las mujeres liberadas. Entonces, buscar formas de protegernos, pero también voltear y ver a las mujeres después de prisión, que es algo que hablamos al principio de este webinar y que no debemos de olvidar. Muchas gracias, Isabel. Aquí me está preguntando Rocío Moreno si hay manera en las cárceles donde ustedes trabajan de detectar el COVID al interior de las prisiones, si hay algún tipo de pruebas o qué información están teniendo las compañeras presas para poder detectar el COVID, si hay algo de eso. Sí, Isabel. Y luego Andrea. Pues ese es el gran problema. En México la información que tenemos es que no están haciendo pruebas. Y que además los servicios de salud están súper lentos. Está el caso de Betty y su hijo, ¿no? Y la información que nos dan es que no están haciendo pruebas y que no tienen información
sobre la gente que los mueven a otros pabellones, los aíslan y no saben qué pasan con ellos. Entonces, por eso decía esta doble dimensión de sí, información pública, pero también es muy grave que los familiares no están teniendo información. Y es una lucha constante que tienen que volver y volver con las autoridades, por lo menos en Ciudad de México es lo que hemos visto, para poder tener información básica de la salud de sus familiares. Sí, esta misma Rocío, para completar la pregunta, decía que sí, ¿qué problemas ha agudizado cuando ya han aparecido los casos, si es que han aparecido? Yo quería comentar que también en Morelos lo que hemos tenido es que empezaron a aislar a compañeras y las diagnosticaron con otro tipo de enfermedades, en un caso paludismo, utilizaban gente con tos y dolor de garganta, le decían que era paludismo y las aislaban. Y ha sido todo un reto para tratar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda ver qué está pasando adentro de las cárceles con las compañeras que tienen en aislamiento, con fiebres muy altas, tos, dolor de garganta, diagnosticadas con paludismo. Y en un caso concreto de una compañera de nuestra colectiva adentro, la diagnosticaron con paludismo y le dieron Valiums. O sea, lo que querían era que ella se durmiera nada más y dejara de dar lata, con un cuadro claramente de COVID. Entonces, realmente estamos enfrentando desinformación, pero el peligro que causa la desinformación. Sí, Andrea, te doy la palabra. Sí, muy brevemente, yo de nuevo insisto en que es fundamental colocar, digamos, nuestras reflexiones en el contexto, digamos, de lo que ha producido la securitización. Porque en el caso ecuatoriano, no solo que dentro de las prisiones no se están haciendo pruebas, sino que a nivel nacional el desconocimiento que tenemos del impacto real de la pandemia en la población, digamos, es profundo. Los falsos diagnósticos que se han encontrado en el contexto de la red de mujeres de frente, no solo dentro de la prisión, sino fuera, da cuenta, digamos, de que la cultura del castigo, digamos, va más allá de la evidencia que podemos encontrar en asuntos materiales como la alimentación, el aislamiento, y alcanza, digamos, dimensiones fundamentales que tú, Mir, mencionabas, porque lo que nosotras encontramos dentro y fuera de la prisión es miedo, una certeza, digamos, de haber sido abandonadas a nuestro propio sistema, digamos, inmunológico y lo que pueda hacer por nosotras, porque no solo hay un desconocimiento, sino, como ya mencionaba la compañera también, lo que nosotras hemos encontrado en el caso del Ecuador es que la población penitenciaria que se piensa que puede tener COVID por los síntomas es sometida, digamos, a regímenes más intensivos de aislamiento, ¿no? Entonces, las celdas de aislamiento se están utilizando para, teóricamente, proteger a la población no contagiada de aquella que ha sido contagiada, y lo que encuentras es que hay situaciones, digamos, de auténtica tortura, ¿no? Entonces, no solo hay un desconocimiento, sino un tratamiento que yo insisto que se refleja en cómo, digamos, ha habido la gestión neoliberal de la pandemia, ¿no? Yo insisto, nosotras insistimos que las cárceles son espejos, ¿no?, de la sociedad que somos y tenemos, y en ese sentido tenemos que identificar, digamos, en esta continuidad dentro-fuera, en la circulación dentro-fuera de los sistemas, de los regímenes punitivos de la población más depauperada, tenemos que ir identificando, digámoslo, sí, como que la gestión, ¿no es cierto?, que está viendo de la pandemia. Aquí nos viene a mandar un comentario donde dicen hacer de la práctica académica una práctica política. Grande Liliana, ahí estamos, en eso estamos. Pues miren, antes de cerrar, yo quisiera que pudieran abrir sus imágenes Rocío Moreno y Sandra Gutiérrez del Consejo Ejecutivo de Otros Saberes, porque parte de la apuesta que estamos haciendo como Otros Saberes es precisamente articular esas luchas ahorita a través de estos webinarios. Y vamos a tener ahorita otros 3 webinarios en este año con otros sectores. Rocío, no sé si puedes abrir tu cámara y tu micrófono y presentarte, y también de una vez anunciamos nuestro siguiente webinar. Hola, buenas tardes a todas las participantes. Muchas gracias por haber aceptado este diálogo. Nosotros estamos pensando, hemos pensado hacer como webinarios con los sectores que hemos visto que han sido más golpeados por la pandemia. Entonces, los siguientes webinarios nos vamos con
una red de repartidores, y en especial repartidoras, mujeres, deliveries, que trabajan sobre todo mujeres migrantes que trabajan en Colombia o en Argentina o en Uruguay. El que sigue sería sobre trabajadoras domésticas, junto con la red de investigadores. Otro sobre las luchas territoriales que han tenido pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Y esperamos, bueno, llegar a uno que está proponiendo últimamente Sandra con mujeres artesanas, que también se han visto bastante afectadas por la pandemia. Esperamos hacerlos en el mes de octubre, noviembre, diciembre y enero del siguiente año, y esperamos que pues nos sigan apoyando. Lo interesante de estos webinarios también es que hay como sectores que se nos han estado como acercando un poco para que acompañemos sus luchas y hagamos evidente todo lo que están padeciendo en esta pandemia. Entonces, bueno, también para el público que esté interesado en seguir dialogando y ver de qué manera se estructuran luchas, pues los invitamos, ¿no?, a que empecemos a tejer redes y alianzas como esta red y este webinario que ahora organizó Aida. Pues muchísimas gracias a la sección de otros saberes, a la Universidad de California, no, Cal State, LA, donde está Sandra Gutiérrez, que está aquí, que fue quien nos facilitó el espacio y nos ayudó, también del Consejo Ejecutivo de Otros Saberes. Sandra, no sé si quieres decir algo. Perdón, agradecerles a todas las personas que nos hayan acompañado, a las panelistas, a Aida, Rocío, a Cristina, Vivian, Daniela, a todas las personas que nos han estado apoyando en este tipo de eventos. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página, LASA Otros Saberes, nuestra página de Facebook y bueno, también en nuestro canal de YouTube, Otros Saberes LASA, donde también estamos compartiendo este tipo de luchas, de alianzas, conversatorios. Y pues nada, esperamos que nos puedan acompañar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, solamente leer el comentario de Chiqui Cortés, que nos dice que el COVID-19 llegó para agravar aún más el confinamiento en prisión, aunado que las mismas autoridades de los centros penitenciarios abusan de su función, castigando sin visita a las poblaciones privadas de la libertad cuando salen sin cubreboca o con autorización de seguridad y custodia, ellas mismas ejercen violencia. Bueno, sabemos que estas historias continúan ahí. Va a quedar grabado, Sandra, para quienes lamentamos lo que pasó del hackeo, es un aprendizaje. De los siguientes webinarios solamente se van a transmitir por Face, ya no se compartirán por Zoom, pero para quienes no pudieron, pueden correr la voz, va a quedar grabado en el Face de Otros Saberes y en la colectiva Hermanas en la Sombra. Mi agradecimiento a todas ustedes y las invitamos a seguir también nuestra campaña América Latina, liberarlas es justicia. Muchas gracias a todas.